y verso 23 y al 24. Gracias, Cristo, aleluya. Damos gracias por el esposo de la hermana que está aquí con nosotros. Amén. Qué bueno. La palabra lee la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo y una iglesia que va para el cielo, dice. Amén. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Le voy a pedir a nuestra hermana Lucy que nos lleve en oración por esta palabra. Padre Santo y Padre bueno, en estos momentos, Dios mío, te adoramos. Oh, Gracias, Te Señor. damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú tú nos seas, das. Padre Santo, la palabra. En esta hora, Dios mío, vamos a escuchar tu Tuya es la palabra, gloria. Señor, Oh, la cual sabemos, Dios mío, Señor, que ella no tornará Ayúdanos a vacía, disertar Señor, esta sino palabra que como va a tú ser el quieres, trabajo Dios. por la cual tú la has enviado, Señor. Bendícenos, Dios mío, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla, para asesorarla en nuestros corazones, Señor, para Gracias. ponerla por obra y en práctica, Señor. Oh Padre Santo, bendice a nuestro pastor, Señor. Oh, sí, Pasa un Dios, ratón aleluya. encendido por sus labios, Señor, y Gracias, Señor. Señor. Y úsalo, Dios mío, para la gloria y honra de su nombre, Señor. Oh, mi Dios amado, obra, Dios mío, en cada corazón, Gracias. en cada vida, Dios mío, que está escuchando, Dios mío, esta palabra, Señor. Aquí, Dios mío, en el templo y fuera del templo, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Puede sentarse, amado. Gracias, Dios. Vamos a predicar bajo el tema verdadera adoración. Gracias, Dios, aleluya. Fíjense que Jesús en su viaje en Galilea a través de Samaria, Jesús habla con esta samaritana y hace una profunda declaración sobre el verdadero adorador. Y todo el mundo piensa que adorador es solamente cantar y eso es un adorador. Pero en realidad ese no es el significado total de la palabra adoración. Entonces estamos hablando que el Señor le dice, esto lo en otra versión, nueva traducción viviente, dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo desde el verso 21, en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy bien, saben muy poco acerca de a quién adorar. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Aleluya. Pero acerca del tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que adoran deben de hacerlo en espíritu y verdad. Esa es la nueva traducción viviente. Quise traerlo en esa versión, pero me gustaría recordarle, decirle lo que significa la adoración. Aleluya. ¿Qué es una adoración? La adoración no es el tiempo de canción en un culto dominical. La adoración no es la selección de canciones suaves en alabanza que cantamos. No es el tipo de alabanza sublime. No es un tipo de alabanza avivada. La adoración no significa solamente eso. Adoración no es un estilo de música ni parte del servicio. El servicio es adoración. Amén. O sea que estamos hablando que la adoración a Dios significa atribuir el valor adecuado a Dios. Y a veces cuando venimos a la casa del Señor, y usted dirá, ¿por qué está predicando eso si hoy estamos qué?
¿En qué? ¿Sábado qué? ¿Domingo qué? De resurrección, ¿verdad? Entonces estamos hablando, ahí que vamos a llegar al punto de la verdadera adoración. Cuando una persona, aleluya, entra en ese servicio de adoración, alabado sea el Señor, y atribuye el valor adecuado a Dios, está dando a entender, aleluya, que sabe quién está adorando, conoce a quién está adorando. Significa, alabado sea el Señor, que vive lo que está adorando. Perdón, por consiguiente, como Dios, como el Dios santo y todopoderoso y creador y sustentador del universo, el juez soberano a quien debemos que rendirle cuenta. Él es digno de toda la valía. Gracias, hermano. Alabado sea el Señor. Él es digno del honor que podemos darle infinitamente más en medio de la adoración. Hay gente que adora, pero tú lo ves adorando físicamente, pero su alma no está adorando. Aleluya. Hay una anécdota donde un niño, el padre le decía: no brinque, no brinque, no brinque, no brinque, y no brinque. Y vino el padre y le pegó. Entonces el niño le dijo al padre que por qué le pegaba. Y él decía: porque te dije que no brincara. Entonces le dijo: como quiera estoy brincando. ¿Y cómo tú estás brincando? Si yo te veo que te aquietaste. No, pero estoy brincando por dentro. O sea, que cuando verdaderamente nosotros adoramos a Dios, tenemos una expresión de adoración donde no hay nada que pueda callar esa adoración, aleluya, interna. La adoración tiene que salir de adentro hacia afuera. Una adoración verdadera donde nosotros podamos rendirle el culto al Dios. Por eso cuando decimos alabado sea el Señor, que cuando hablamos a eso, adoración a Dios, significa atribuirle el valor adecuado a Dios. De acuerdo como usted adore, es como usted valoriza a Dios. Amén. Entonces estamos hablando que adorar es avivar la conciencia mediante ¿qué? La santidad de Dios. Usted no puede alabar a Dios si usted no tiene santidad. Gracias a Dios, aleluya. Entonces estamos hablando, mi alma alaba la gloria del Señor, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad de Dios al propósito de Dios. O sea, que todo va en un complemento donde usted no puede hacer una cosa y dejar de hacer otra. Amén. Aleluya. Para que haya una explosión en tu adoración, tiene que haber un rendimiento total al Dios del cielo. Usted no puede adorar lo que no conoce. Usted no puede adorar algo por adorarlo. Usted tiene que aprender a adorar a Dios, aleluya, de acuerdo, alabado sea el Señor, lo que Dios es. Dios es el todo en su vida. Entonces estamos hablando que Richard Foster en su libro Alabanza a la Disciplina dice: adoración es una respuesta humana a la iniciativa divina. O sea, estamos hablando que si no hay una iniciativa divina dentro de tu alma, no va a haber respuesta para Dios. Por consiguiente, cuando Cristo, el Señor, estaba buscando una oveja al cordero y dijo: ¿a quién enviaré? Jesús dijo: envíame a mí. Aleluya. Entonces, una expresión de alabanza interna donde vemos, alabado sea el Señor, todo lo que pasó Jesús, todo lo que ocurrió en su vida, desde el principio, todos los señalamientos, toda la persecución, todos los maltratos, tantas cosas que ocurrieron, que aquel hombre tenía una verdadera adoración. Aquella adoración no era ficticia, aquella adoración estaba adentro, salía de adentro hacia afuera para llevarnos a ¿qué? A donde estamos ahora. Nos enseñó
Gloria a Dios. Porque estaba dando una verdadera adoración. Aún en la cruz del Calvario estaba dando un ejemplo de lo que era una adoración. Estaba dando un ejemplo por qué él estaba muriendo. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Estamos hablando, amados, que la adoración es tan importante en nuestra vida, que la adoración rompe cadenas, la adoración rompe ataduras, la adoración, aleluya, rompe todas raíces de amargura que usted puede tener porque viene de adentro hacia afuera. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando que en nuestra posición el término adoración se repite unas varias 10 veces. El término adorar significa pronusqueo, que significa del literal arrodillarse, postrarse. Santo. Cuando usted adora, usted se arrodilla. Cuando usted adora, usted se postra ante el Dios del cielo. Usted le dice, como decía el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Gracias a Dios. David un momento le dijo a Dios, saca mi alma de la cárcel. ¿Por qué? Porque su alma estaba ¿qué? Abatida. Aleluya, estaba cautiva. Alabado sea el Señor. Pero Dios, cuando tú ves en tu vida que tú alabas con corazón contrito y humillado, Dios comienza a sanarte de adentro y hacia afuera. Usted sabe algo, como la alabanza es un servicio, la alabanza puede sanar tu alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias Cristo. Aleluya. Entonces estamos hablando que la postura correcta en la adoración que rendimos a Dios, sea la posición cual sea del cuerpo, pero la más importante es la humillación del corazón. Aleluya. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Cristo fue humillado. Santo. La humillación más grande que pudo tener Cristo fue que estaba desnudo, Vive Dios. como con un calzoncillo. Esto era una vergüenza, enseñar la desnudez para el judío. Se burlaban de él, lo criticaban. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Vive Dios. ¿Ah? Mira, el Rey de los Reyes, Rey de los judíos, ¿dónde está? Santo. Entonces Jesús aún, expresando esa verdadera oración, dijo, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que dice. Amén. Gracias a Dios. Es una verdadera adoración. Usted no puede adorar a Dios y tener una cadena dentro de su alma. Si no, el cumplimiento de Dios no se va a efectuar en su vida. Vive Dios. Si no, usted no va a desarrollar un dunamis, una explosión, aleluya, del Espíritu Santo en su vida. Y vamos a hablar la diferencia, porque mucha gente habla cuando dice en espíritu, no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Aleluya. Y eso lo vamos a ver. O sea que estamos hablando de esa importancia de humillar el corazón. ¿Y cómo usted humilla el corazón, amado? ¿Cómo usted humilla el corazón? Ahora miremos 3 cosas. Las vamos a ver ahorita. Que el adorador, de los adoradores que Dios busca, tiene que ser, aleluya, en el texto que hemos leído. Y por ejemplo, primero, Dios busca adoradores que sepan el tiempo y el lugar de la adoración. Aleluya. Juan 4:19 dice, y le dijo a la mujer, Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estaba rompiendo todos los parámetros que habían en aquel lugar. Ahora se puede adorar en cualquier lugar. Ahora se puede levantar las manos en cualquier lugar. Pero tenemos que aprender a saber cómo adorar a Dios. Tenemos que aprender, aleluya, a rendirnos a la voz de Dios. Rendirnos en obediencia. Rendirnos y ser sumisos a la palabra del Señor y poder sanar y restaurar nuestra vida. Y levantar las manos con libertad. Hay gente que levanta las manos cautivos.
Miren, en el Antiguo Testamento, fíjese algo. Este pasaje ocurre, ese diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Y el Señor introduce un cambio radical que en el término de adorar. ¿Dónde vamos a adorar? Ya no se centra en el lugar específico, en el monte Gerizim, como decían ellos, o en Jerusalén, sino la esencia misma, aleluya, de lo que significa la adoración. Adorar en espíritu y verdad. Santo. Aleluya. En el Antiguo Testamento, o el Viejo Pacto, como usted le quiera llamar, Dios habla de elegir un lugar para la adoración. Allí sí. En Deuteronomio capítulo 12, versos 5 al 7, habla de eso. Sino que buscáis al Señor en el lugar en que el Señor su Dios escoja de todas tus tribus, para poner allí su nombre, para sus moradas. Y allí ustedes irán, y allí llevarán su holocausto, su sacrificio, sus diezmos, para los que no creen en el diezmo. Las contribuciones de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y primogénitos de sus vacas, de sus ovejas. Y allí también ustedes y su familia comenzarán en presencia del Señor, su Dios. Se alegrarán en todas sus esperanzas, en las cuales el Señor, su Dios, los ha bendecido. Y la inauguración del templo de Salomón en Jerusalén, Dios se revela y elige el lugar como el centro de adoración para la nación. Si usted va a 2 de Corintios, de Crónicas, capítulo 7, verso 12, ahí habla, Salmo 78, al verso 69 y 68 y 69 también. Pero ¿por qué en aquel lugar Dios determinó un templo? Gracias a Dios. ¿Por qué el Señor escogió un lugar para adorar en el antiguo pacto? ¿Usted sabe por qué? Porque todavía Cristo no se había manifestado. Vive Dios. Entonces, al Cristo no manifestarse, alabado sea el Señor, podemos ver, aleluya, que tenía que haber un orden, tenía que haber, aleluya, un original, algo que indicara el lugar donde se iba a adorar. Y aún con todo y eso, la gente, aleluya, su adoración no era sincera. Aleluya. Por eso es que el Señor le dice: ahora yo te voy a hablar de esto, mujer, lo voy a palabrear. Ni en ese monte, ni en Jerusalén va a ser el sitio. Gracias a Dios. Porque Dios lo que está buscando no es el sitio. Dios no está buscando un lugar. Dios lo que está buscando, aleluya, la verdadera adoración. ¿Usted sabe por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo. Y de usted tiene que salir una adoración sincera, entregada totalmente al Dios del cielo. Amén. Gracias, Cristo. Ese era uno de los puntos de controversia y de disputa entre los judíos y los samaritanos. Además que no se llevaban. Además que se detestaban. No podían verse. Entonces, ¿cómo podían adorar a Dios? ¿Cómo ellos podían adorar a Dios si había una contienda entre ellos? Por eso es que le dice a la samaritana: tienen que adorar, no hay lugar, es en espíritu y en verdad. Entonces estamos hablando, amado, que lo que significa esto, amado, que los samaritanos decían que era en el monte Gerizim y los judíos que eran, aleluya, en Jerusalén. Para el nuevo pacto en Cristo Jesús, las cosas cambian. El Jesús nos las revela en este texto y nos dice: ya no es necesario dirigirnos a un lugar específico para adorar a Dios, pero hacerlo donde nos encontremos. Gracias a Dios. Significa esto, amado, que ya no es necesario venir a la iglesia y adorar a Dios. Es una pregunta. Eso significa, cuando la palabra dice no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no porque yo puedo adorar a Dios en mi casa, no porque yo puedo adorar a Dios en el carro, en todo lugar tú puedes adorar a Dios, pero cuando una iglesia se une en espíritu y en verdad, en una verdadera adoración, en una coinonía, donde nos amemos unos a otros, donde podamos entender que la adoración tiene que explotar y romper las cadenas que hay al lado suyo. Gloria a Dios. Usted sabe que una persona que está endemoniada no puede resistir a otra que esté al lado, orando y clamando y alabando
esa alabanza en espíritu sale de lo profundo del alma. Santo. Señor, gloria a Dios. Como estaba la pastora orando. Gracias. Y viendo de lo profundo de su corazón un sentimiento que produce el acto que estamos celebrando hoy, la resurrección. Gracias a Dios. Donde Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la verdadera alabanza. Se despojó de toda su gloria. Gloria a Jesús. Y le dijo al Señor, yo te voy a alabar, Dios Padre, entregando mi vida. ¡Wow! Gloria a Jesús. Por eso es que a veces, mira, nosotros criticamos y señalamos al catolicismo. Y yo admiro a esas monjas. Admiro a los sacerdotes. Que entran en ese... ¿cómo se llama la palabra? Es celibato. ¿Cómo es celibato? ¿Ves? Donde ya se tienen de casarse. Para dedicarle el tiempo a Dios. Y estar entregado a Dios. Por eso es que Pablo dijo, si usted puede quedarse solo, quédese. Pero si no, cásese. ¿Entiende? Pero lo más sobrenatural es como un ser humano se niega a sí mismo para entregarse a Dios. ¿Cómo se niega a tener una familia, a tener hijos, a tener nietos, a tener todo lo que puede tener una familia? Por el servicio a Dios. Entonces, nosotros que tenemos la verdad, nosotros que podemos decir, yo voy a adorar a Dios en espíritu, en verdad, que estamos casados, que tenemos nietos, que gozamos de salud, que tenemos todos los privilegios que Dios nos ha dado, ¿por qué entonces, aleluya, no expresamos una verdadera adoración como la expresó Jesús en la cruz del Calvario? Gloria a Dios. Una entrega total. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que Abraham hizo una expresión de adoración verdadera cuando iba a entregar a su hijo. Una entrega total. Se despojó de lo que más amaba y dijo, lo tengo que hacer. Si le dice a Sara, ¿usted cree que Sara lo dejaba? Se le paraba en el medio y yo creo que Sara lo cogía y lo mataba él también. Haciendo una exageración acá. ¿Usted sabe por qué, amado? Porque era el hijo que estaban esperando. Amén. Era la promesa que Dios le había dado. Aleluya. O sea, ¿y cómo es posible que Dios, aleluya, convierta una bendición en una locura? Mi alma alaba la gloria del Señor. ¿Cómo es posible que Dios le diga a un hombre, entrégalo, dámelo, ofréndamelo? Santo. Estaba probando su lealtad. Y cuando usted tiene problemas, dificultades, enfermedades, situaciones, y usted se rinde ante estas situaciones, usted no está demostrando lealtad. Usted no está demostrando una verdadera adoración, que es el servicio al Dios viviente. Por eso no importa lo que usted esté pasando, pastor, claro, porque usted no es el que lo está pasando. Yo le quiero decir algo. Cuando nosotros venimos al Señor, firmamos un contrato espiritual donde decimos que aunque estemos en lucha, en pruebas, en dificultades, tenemos que seguir sirviendo. Gloria a Dios. Esa es la verdadera adoración. Que cuando la prueba te duele, tú puedes decir gracias, Dios. Que cuando la enfermedad toca tu puerta, tú puedes decir gracias, Dios. Vive Dios. Gloria a Jesús. Entonces, tenemos que asistir a la iglesia, transmitir esa adoración. Sino que la adoración no está limitada solo a un lugar geográfico. Pero no quiere decir, amado, que no tenemos que dirigirnos a la iglesia para adorar. Los adoradores que Dios busca sabe que su adoración debe ser tanto pública como privada. Gloria a Dios. Yo no puedo adorar aquí y en mi casa tratar mal a mi esposa. Aleluya. Ser un ogro en mi casa, porque eso no es mi adoración. Eso no es adoración. O sea, tiene que ser una adoración pública y privada.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, 20 25. Si usted expresa y vive el cristianismo casi siempre a nivel individual, es decir, incluyendo que la dinámica de grupo significa que innecesariamente y de manera pecaminosa se perderá gran parte de la bendición y del poder de Dios. Donald Whitney decía, hay algunas gracias y bendiciones que nuestro Padre nos da únicamente cuando nos congregamos con otros creyentes como familia de Dios. Aleluya. Esa es la oración pública. Cuando nos reunimos, ahora, la adoración privada se dará en el contexto de la familia, en intimación, aleluya, personal con Dios. ¿Cuántos hacen un devocional en su casa? Amén. No levante la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están orando, están en la mesa y oran por los alimentos como familia? Vive Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Así estamos como familia. Amén. Aleluya. ¿Cuántos decimos, vamos a orar, vamos a hacer un culto, un pequeño devocional? Cantamos un himno. Mami o papi trae la reflexión, o mi hijo trae la reflexión. Vive Dios. Amén. Gracias a Dios. Esa es la oración, esa es la adoración privada. Lo hacemos. Cristo lo hacía. Amén. En público y en privado. Hablaba la palabra, que ahorita vamos a hablar de eso, que esa es la alabanza, es evangelización. Aleluya. Y lo hacía público, y cuando decía vamos a orar, se llevaba a los tres con los que andaba y vamos a orar. Y ahí oraba, y con los discípulos decía, quédense aquí, en lo que yo voy y hablo con el Padre. Esa es la oración privada, mi alma adora la gloria del Señor. Ese es el devocional. ¿Lo hacemos? Gloria a Jesús. Gracias. Entonces estamos hablando, amado, que la adoración, aleluya, que nosotros debemos expresar, aleluya, no solo durante la semana, podemos esperar que la llama de nuestra adoración a Dios arda vivientemente, en público, en privado, cuando apenas, aleluya, titila por el secreto de los demás días. No lo hacemos. La adoración pública no nos eximirá de la adoración en secreto. Tiene que estar unida. Entonces estamos hablando que Jesús contesta, lo que importa no es dónde se debe adorar, sino la actitud del corazón y la mente y la obediencia a la verdad de Dios en cuanto al objeto y al método de la adoración. No es el dónde, sino el cómo, lo que realmente importa. Es como tú adoras a Dios. Si tú adoras a Dios por adorarlo, nada estamos haciendo. Pero si usted adora a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo, teniendo la precaución de vivir una palabra que está establecida, esta Biblia, vivirla, aplicárnosla, esto es adoración. No es cantar un corito. No es cantar el corito y dar un patán en el piso y coger y hablar lengua. No. Eso es parte, sí. Pero la adoración es cuando tú tienes vivencia, cuando tú vives la palabra, cuando tú eres obediente, cuando tú entiendes cuál es el propósito por el cual tú le sirves a Dios. No es ocupar una banca. Cristo sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Por eso fue que le dijo en el monte, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí. Gracias a Dios. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que estaba a punto de acontecer. Pero estaba expresando una verdadera adoración. Aunque eso fue en los días de su carne. Pero llegó el momento, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino como tú quieras. Ahí es que establece una verdadera adoración, un rendimiento a la obediencia de Dios. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, Cristo vive en mí. Entonces, amado,
Los adoradores que buscan saber en qué tiempo de adoración es ahora y el lugar es aquí. Amén. Gracias, Dios. Dios busca adoradores que lo conozcan. ¿Conocemos a Dios? Te adoramos, Gloria a Jesús. Cristo. Aleluya. Santo. Pregunto, ¿conocemos a Dios? Cuando tú conoces a alguien, tú confías en esa persona. Gracias. Y tú vas teniendo una relación con esa persona hasta que lo conoces. ¿Ves? Intimas con él y tú dices, puedo confiar en esta persona. ¿Ves? Y tienes una relación personal de tú a tú con esa persona. Entonces pregunto yo, ¿confiaremos? Dios busca adoradores, aleluya. Adoradores que Dios está buscando, aleluya. Son personas, aleluya, que puedan conocer a Dios. Que se entregue completamente a Dios. Pero a veces no nos comportamos como si no conociéramos a Dios. Dios nos va a fallar. Gracias, Dios. Pero un adorador que sabe que Dios es fiel y verdadero, sabe, aleluya, que puede seguir adorando a Dios. Y mira, amado, aún nosotros siendo infieles, aún nosotros portándonos mal, aún nosotros no siguiendo obediencia, aún nosotros no siguiendo lo que establece la palabra, aún con todo y eso, el amor de Jehová no se aguanta, no se detiene, no desaparece, siempre va a estar ahí latente, amado, porque esto es adoración. Cuando tú amas a una persona, cuando tú amas a un ser querido, verdaderamente tú lo amas. Porque dentro de ti hay algo, un sentimiento, aleluya, que te liga a esa persona, alabado, como nosotros tenemos que ligarnos al Cristo de la gloria, para que ese amor nunca el diablo pueda romperlo y pueda separarlo de usted. Por eso la palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Gracias, Dios. Esa es la verdadera adoración. Lo que hizo Cristo fue la verdadera adoración. Aleluya. Se entregó completamente en cuerpo y alma. Su cuerpo destrozado, Poderoso. desfigurado. Isaías 53 lo habla. No hubo parecer en él. Destruido completamente. Que ya no podía cargar la cruz y tuvieron que coger olvidé el nombre de él. A Simón, para que cargara la cruz, para que él pudiera llegar, porque lo que querían era crucificarlo. Cristo no podía, humanamente, Cristo no podía llegar al monte Calvario, al Gólgota, no podía, porque estaba destrozado. Pero aún se caía, se levantaba. Aleluya. Por amor a usted, por amor a mí, Amén. porque verdaderamente estableció un precedente de adoración a su Padre. Eso es lo que lo mantenía de pie, la adoración a su Padre, el servicio, aleluya, la obediencia. Tengo que llegar a esa cruz porque aunque sé lo que me espera, tengo que llegar ahí. Aunque sé que me está doliendo lo que está pasando, pero mi adoración tiene que ser verdadera, tengo que llegar ahí. Aleluya. Gracias, Dios. ¿Sabía que se puede adorar sin estar consciente de que se está haciendo mal o erradamente? ¿Te imaginas que este adorador, con las mejores intenciones, con las pasiones más extravagantes y contagiantes, y que lo esté haciendo de manera incorrecta? Gracias. ¿Se puede hacer eso? Claro. Hay personas que adoran a Dios y se engalillan adorando a Dios. Pero tengo algo en contra de mi esposa, la pastora. Voy a usarla a ella. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero tengo algo en contra de ella. La maltrato en mi casa. ¿Eh? Aleluya.
Y puedo levantar las manos y adorar a Dios. Claro que sí, de una manera incorrecta. Gloria a Dios. Vive Dios. Pero sabes que todo el tiempo sale a la luz. Gracias a Dios. No hay nada oculto ante Dios. Amén. 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 No hay nada oculto. Dios siempre hace algo. Por eso es que tenemos que aprender a conocer a Dios. Y a veces pretendemos conocer a Dios, pero en realidad no lo conocemos porque decimos voy a hacer esto, pero verdaderamente en cualquier momento, aleluya, nadie me ve, pero lo voy a hacer. Y estamos equivocados, hermano. Por eso es que cuando hablamos esto, los samaritanos estaban equivocados al menos en lo siguiente, en 3 puntos. El lugar de la adoración no era en el monte Gerizim, sino en Jerusalén. Ellos solo aceptaron el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, y los demás escritos eran inspirados del Antiguo Testamento. Su adoración era defectuosa, porque su conocimiento de Dios era parcial y por lo tanto no aceptaba. Entonces estamos hablando que hay un sentido doble en la salvación que viene de los judíos. Número 1, la revelación de la salvación viene ante ellos, los judíos, y después al resto del mundo, según Romanos capítulo 3, verso 1 y verso 2. Entonces, número 2, la fuente de la salvación, aleluya, a saber, el Mesías era judío. Romanos capítulo 9, verso 5, aleluya, verso 5. Y si lo lees de Romanos capítulo 9, del 3 al 5, ahí está todo. Porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo. Porque por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, a quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. ¿Y a qué se refiere Cristo con la salvación? Cuando habla de esa segunda fuente, dice que Jesús habla de la salvación en concreto, o sea, a la liberación específica de la culpa, la corrupción, el castigo de del pecado, la suma total de todos los dones espirituales que Dios concede a su pueblo por los méritos de la obra redentora de su Hijo. Gracias a Dios. Aleluya. Esa es la salvación. Esos son los privilegios. Eso es lo que el Señor nos entrega por causa de la muerte de Él, que estamos celebrando en esta semana. Entonces estamos hablando, amados, que no estamos hablando simplemente, aleluya, como el Señor le estaba diciendo, porque aquellos samaritanos acostumbraban a casarse con sus dioses. Por eso es que le dice 5 maridos tenidos, ¿ves? Entonces, cuando hablamos esto, era que ellos adoraban a sus baales. Gracias a Dios. Santo. Adoraban a sus dioses, estaban haciendo las cosas mal, aunque supuestamente seguían el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, y todos los demás eran inspirados. Entonces estamos hablando, amados, que la adoración debe estar informada sobre quién es Dios y qué le agrada. Jeremías 9:24 habla de eso. Pero si alguno se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces estamos hablando, amados, si usted sigue buscando Osea, capítulo 6, verso 6, aleluya, estamos hablando, la adoración debe estar informada sobre el Evangelio. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la alabanza, Amén. la adoración, y a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Juan 3:16. Porque de tal manera
Gracias Dios, aleluya. La alabanza está ligada con el amor. Amén. Bueno eres Dios. Amén. Si no hay amor, no hay sacrificio. Aleluya. Si no hay amor, no hay entrega. Aleluya. Si no hay amor, nuestra adoración está errada. Entonces estamos hablando, amado, que conocer el Dios que adora, tú experimentas con Dios y te llevas una admiración a Él que te impulse a arrodillarte en adoración. Tu adoración va dirigida para que Dios se sienta complacido o más bien para sentirte tú bien. Santo. Gracias. Eso es una pregunta. Aleluya. Tu adoración va dirigida para que Dios se sienta complacido o más bien para sentirte tú bien. Santo. Bueno eres Dios, aleluya. Dios busca adoradores que sepan cómo adorarle. El verso 23 y 24, punto número 2. Es mucho lo que se ha dicho y se ha interpretado sobre esta adorar en el espíritu y en verdad. Algunas muy complejas para entender y otras tan simples que carecen de sentido. Lo cierto es que estamos hablando que el significado de esto lo podemos ver en ese contexto. Dios es espíritu. Gracias, Jorge. Amén. Aleluya. Amén. Al no ser un ser físico, Dios no puede ser limitado a un espacio geográfico o a un ritual puramente externo. Pero hay algo sobrenatural y lo vamos a entrelazar aquí. Si usted va a Génesis capítulo 1, verso 26, vamos a hacer una teología liviana. Gracias Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Pero aquí hay dos palabras clave. Hagamos. Cuando habla de hagamos, está hablando en plural, ¿no? Habían tres personas allí: Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de cómo es posible que Dios diga hagamos al hombre a la imagen de Dios, cuando Dios no tiene imagen, es espíritu. Entonces, si nos vamos 51 capítulos después de esta palabra, en Colosenses capítulo 1, verso 15, claramente dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces estamos hablando que cuando Dios dijo hagamos, estaba diciendo: yo voy a hacer el hombre a imagen de Cristo, el Verbo. Entonces, si Colosenses dice que Él, Cristo, es la imagen del invisible. Colosenses 1:15. Gracias Dios. Aleluya. Estamos hablando, amado, Amén. que Dios nos hizo de la forma que Cristo es. Amén. Y tenemos que imitarlo. Por eso es que Pablo decía: ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Estamos hablando, amado, que tenemos que ser adoradores como lo fue Cristo. Por eso dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que cuando el hombre pecó, contaminó eso. Y ya necesitábamos ese sacrificio vicario de Cristo. ¿Para qué? Para restaurar lo que el hombre en un momento dado, Santo. y volver a tener la imagen de Cristo. Volver a servirle a Cristo. Volver a identificarnos con Cristo. Volver a decir yo, cuando usted dice yo soy cristiano, usted está diciendo yo le sirvo a Cristo. Amén. Entonces, cuando usted ve esto, amado, que estamos hablando de que Él es la imagen del invisible, Cristo es la imagen del invisible. Pablo decía: ser imitadores de mí, como yo lo soy
soy de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Pablo vivía como Cristo. Pablo adoraba como Cristo. Todos los hombres de Dios, si usted los mira, pasaron dificultades, pero adoraban, aleluya, de una manera poderosa. Una verdadera adoración que salía del corazón. Gloria a Dios. Y Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, estableció un precedente de adoración. Por eso cuando fueron a ver si Cristo estaba en la tumba, ya no estaba, pero estaban doblados. Los lienzos estaban doblados. Y eso es lo que significa: no he terminado Gloria a Dios. todavía. Busquen en la historia judía. Cuando el siervo servía a la mesa, tenía cada cual su paño. Y si el amo estrujaba el paño y lo dejaba estrujado, era que terminó, que podía recoger la mesa. Pero cuando lo dejaba doblado, le estaba diciendo: no toques la mesa, que no he terminado. Amén. Entonces estamos hablando que Cristo, en su verdadera adoración, pasó el sacrificio más grande, estableciendo un precedente. Pero ¿por qué ahora tiene que hacer eso? Pues ahora viene a buscar un pueblo que verdaderamente le adore en espíritu y en verdad, que se entregue en cuerpo y alma, que reconozca que es un Dios viviente, que reconozca el sacrificio de Cristo, que pueda decir: gracias, Cristo, porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo tengo que imitar esa adoración. Gloria a Jesús. Por eso es que, mire, nuestra adoración tiene que ser como la de Cristo. Cristo mató su yo para que pudiera salir dentro del alma la verdadera adoración. Nosotros tenemos que matar nuestro yo, nuestro ego, nuestras malas costumbres que tenemos por dentro, que todavía nos quedan. Nuestra vida tiene que ser reformada, pero no por nosotros mismos, sino dejar que el Espíritu Santo, aleluya, sea el que nos reforme, que nos cambie, aleluya, que nos enseñe la verdadera adoración, lo que debemos de hacer. La palabra de Dios, aleluya, es el esquemático que tenemos para establecer una verdadera adoración en este tiempo. Para que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, encuentre verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es levantar las manos por levantarlas, sino levantar las manos agradecidos. La verdadera adoración que enseñó Jesús no se limita a ritos, a canciones o lugares físicos, sino que es un estilo de vida basado en la obediencia, en la entrega total, en la renovación de la mente. Se define como adorador en espíritu y en verdad. Como dice el verso 21, la adoración ya no está limitada a un espacio físico. El verso 22 dice: la adoración debe conocer a Dios por lo obvio, entender que la adoración es en espíritu y en verdad. Es referencia implica a estos versos. Adorar en el espíritu significa adorar en el interior, con sinceridad, autenticidad, no con solo palabras o ritos externos. Es como el corazón, aleluya, es el corazón el que adora. La mente está nuevamente en constante movimiento con el Señor del cielo para establecer un precedente. Los verdaderos adoradores en espíritu están comprometidos de corazón con una comunión espiritual con el Padre. Si Cristo no hubiese tenido una comunión con el Padre, no hubiese logrado llegar a la cruz del Calvario. Si usted me dice a mí que Cristo venció porque era hijo de Dios, esta Biblia, yo no puedo creer en ella. Amén.
Gloria a Dios. Porque tengo la justificación para decir que Cristo venció porque era el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Pero si yo digo Cristo, que vino en carne, se manifestó en carne, padeció en la carne, sufrió en la carne, sintió dolor en la carne, donde dice la Biblia que se despojó de toda su gloria. Amén. Si Cristo toma su gloria y convierte aquella piedra en pan, se acabó todo ahí. Si Cristo lo dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se acabó todo ahí. El sacrificio hubiese sido en vano. Amén. Pero Cristo venció en la carne. Era un hombre de carne y hueso que sentía que padecía. Amén. Por eso Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque verdaderamente puso el nombre de Dios por alto. Amén. Así es, gloria a Dios. Entonces, yo no puedo predicar que Cristo era un hombre invencible. Y a lo mejor me criticarán, mira, el pastor tiró la Biblia. Mira, yo puedo tirar esta Biblia en el piso. Lo importante de esto es que tú vivas lo que está aquí adentro. Amén. Gloria a Dios. Esto es adoración. Gloria a Jesús. Que usted tenga una entrega con Dios. Amén. Eso es adoración. Lo que tenía Cristo era una entrega total. No le importaba nada. Amén. Así es. Mira, ahí están tu madre y tus hermanos. Aquí están mis hermanos. No era que despreciaba a su familia. Es que para él, en aquel tiempo, su familia no creía en él. Amén. Pues su familia eran los que creían en él. Hermano, esto es una verdadera adoración. Mira el texto. De cierto te digo, que el que no naciere, ¿de qué? Del agua. Entonces estamos hablando Gloria a Jesús. que yo te puedo bautizar, sacarte, pero si no naces de nuevo, si cuando sales vuelves a ser la misma persona, Amén. del agua y del espíritu, que hay un cambio radical en tu vida, Amén. que tu vida sea transformada. Eso es una verdadera adoración. Cristo lo estableció. Juan 4:24 dice, aleluya, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los verdaderos adoradores en espíritu están comprometidos de todo corazón con una comunión espiritual con el Padre. Entonces estamos hablando que el contexto de adorar en espíritu y en verdad solo puede significar, a nuestro entender, lo siguiente. Número 1, atribuir a Dios un homenaje en que participe todo tu corazón. Número 2, hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios, armonía con la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo adorar a Dios si no estoy acorde con esta palabra. Mi adoración no llega al cielo. Por eso es que Cristo respaldaba su palabra. Cristo respaldaba su palabra con sus hechos. Todo lo que Cristo dijo, todo se cumplió y todo se está cumpliendo al pie de la letra. Fue y murió. Isaías lo profetizó, mi alma adora. David lo dijo en un salmo también, mi alma. Estamos hablando, amado, que lo que establece la adoración, aleluya, es algo íntegro. No puede estar contaminado. Esta adoración, por lo tanto, no solo es espiritual, en un lugar de material, aleluya, interna, en un lugar externa, sino también estará dirigida al verdadero Dios, que es la Escritura presente y que se ha revelado en la obra de la redención. Mi adoración tiene que estar acorde con esto. Amén. Yo no puedo adorar a Dios si yo no amo. Eso era lo que Dios me decía a mí en el trabajo.
toda la semana con lo mismo. Dios, vamos a predicar algo que tenga que ver con la cruz del Calvario. Y toda la semana con lo mismo, una adoración. Estoy buscando un verdadero adorador. Amén. Y yo decía, pero ¿cómo, Señor? Pero es Semana Santa. Y que yo voy a hablar de esto. Que ¿cómo yo lo voy a hablar? Y yo me llevaba, aleluya, a decir que el verdadero adorador fue Cristo. Cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, se derramó por todo el mundo. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Estableció un precedente de que el adorador, aleluya, que se rige por la palabra, tiene, aleluya, la potestad, tiene la autoridad para seguir peleando, para seguir buscando la presencia del Señor. Usted no es cualquier cosa, iglesia. Usted es una persona que tiene que entender y comprender que si usted es un verdadero adorador, aleluya, hay una palabra que lo respalda, hay una palabra que va a estar con usted, hay una palabra que lo marca. Amén, gloria a Dios. Una verdadera adoración debe hacerse en el Espíritu. El Espíritu no hace referencia al Espíritu Santo, sino al Espíritu humano, lo que está dentro de mí. Por eso es que yo tengo que limpiarme. Yo tengo que limpiarme internamente para ser un verdadero adorador. Amén. 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 Yo tengo que saber identificar lo que me está matando como adorador. Amén. Lo que no me deja adorar a Dios como debe de hacerse. Yo tengo que identificarlo, pero hoy en día, amado, mira, ya hemos tratado y la gente rápido para no coger el tratado y yo más rápido para que tú me coges la otra. Aleluya. Porque la gente no le interesa la palabra. Cuando es la salvación no hay más nada seguro que es esto. Ni el presidente, ni el gobernador, ni nada lo que usted pueda tener es tan seguro como la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Es lo que nos da vida. Nos enseña a adorar. Amén. Nos enseña a ser un verdadero adorador. A entregarnos. Por eso es que la palabra, John MacArthur dice, la adoración debe ser interna, no una conformidad externa con las ceremonias y los ritos. Debe salir del corazón. Adorar a Dios en espíritu implica adorarlo de adentro hacia afuera. También requiere sinceridad. Gloria a Jesús. Sinceridad, amado, en nuestros actos de adoración. Sin importar qué tan espiritual sea la canción. Puede estar cantando el que cante más malo aquí al frente. Que esté el cantante esté en un tono y los músicos estén, como dice en Puerto Rico, se matan dos y no llegan a una conclusión quién es el que va. Gloria a Sí, pero si usted tiene una adoración genuina, amado, no importa que si el que está cantando mal, porque esto no es cuestión de cantar bonito, hay gente que canta precioso pero no llega al cielo porque tienen el corazón lleno de vanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tal vez el que canta feo, horrible, la canción llega al cielo porque lo hace con un corazón contrito y humillado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No lo ponga, pastor, porque canta feísimo. Va a matar el culto. Pues avívalo tú. Aleluya. Santo. Amén. Avívalo tú. Hazle el coro tú. Amén. Así es. Ayuda a lo que pueda dirigir también. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Aleluya. Pastor, no lo ponga a predicar porque no sabe predicar. Cada cual predica de acuerdo a su conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que usted tiene que meterse aquí para poder entonces predicar. Pero yo no puedo excluir a nadie cuando verdaderamente yo no sé lo que Dios quiere hacer. Hasta un niño se puede parar aquí y decir una palabra, mire hermano. Amén. Bueno, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Una vez un padre, el hijo le guayó todo el carro con un ladrillo.
Y el papá vino y le dio tanto y tanto y tanto en las manos que le imputaron las manos al nene. Se las cortaron. Y cuando el papá fue dolido por lo que había hecho al hospital, el nene lo que le dice es: papá, te prometo que cuando me crezcan las manos yo no lo vuelvo a hacer. Hay poder, Dios, aleluya. Nuestra adoración tiene que ser sincera. El nene hizo algo inconscientemente, Amén. pero salió del corazón. Papá, cuando me crezcan las manos, no lo vuelvo a hacer. Amén. Gracias, Dios, aleluya. Entonces estamos hablando, amados, que la importancia de la adoración verdadera es la que separa al verdadero cristiano del que verdaderamente no es cristiano. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. Por eso, amado, la adoración verdadera es adorar de acuerdo a la verdad escritura, de la escritura. En primer lugar, adorar a Dios de acuerdo con cómo está revelado en la Biblia. No como nosotros queríamos que fuese. Yo no puedo adorar como a mí me dé la gana. Sí, lo puedes hacer, pero no va a llegar al cielo. Adoración en función a la verdad de quien dice que Él es el Dios misericordioso, un Dios de justicia, de amor y de ira, quien de igual manera recibe en el cielo y condena en el infierno. En segundo lugar, aleluya, adorar conforme a la verdad de las Escrituras significa adorar a Dios de una manera que Él aprobó en la Biblia. En otras palabras, en la adoración a Dios debemos hacer lo que Dios dice en la palabra que debemos hacer en adorar a Dios. Entonces podemos decir, para finalizar, adorar en el Espíritu es adorar de corazón, y que adorar en verdad no es limitarse al ritualismo. Número 2, adorar en el Espíritu es adorar con toda sinceridad, y que adorar en verdad es adorar con el entendimiento bíblico. Número 3, adorar en el Espíritu es entregarse por completo, y que adorar en verdad es mirar a Cristo como el objetivo de adoración. Número 4, adorar en el Espíritu es usar palabras y a veces no, y adorar en verdad en su lugar, en verdad en usar las Escrituras como brújula para la adoración. Adorar en el Espíritu, aleluya, es usar las lágrimas como expresión comunicativa, y adorar en verdad es imitar a los grandes adoradores bíblicos que gimieron en presencia de Dios. Aleluya. Adorar en el Espíritu es unirse al Espíritu Santo, oiga, y dejarse guiar por Él. Tiene que haber una armonía entre su Espíritu y el Espíritu Santo. Y adorar en verdad y es obedecer el orden que Dios ha establecido. Y por último, adorar en el Espíritu es hacer de una canción en la congregación una oración personal que comparto junto con los demás hermanos. Adorar en verdad es unirse a una voz en la canción congregacional. Amén. Iglesia, póngase en pie. Gracias, Dios, aleluya. Dios está buscando un adorador que le adore en espíritu y en verdad, Gracias, Dios. que se entregue completamente a Dios, Gracias, Cristo, aleluya. que no mire lo que está sucediendo en su vida, sino que mire a Cristo en todo momento. Gracias, oh Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los que se conectaron a través de las redes en esta hora. Bueno eres. Así que, amado,